El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. 8 de la mañana, 6 minutos. El tema del caso Palo Azul, en lo que se refiere al sector petrolero, tiene algunas ramificaciones, algunos datos, informaciones que conviene siempre clarificarlo para el beneficio de la sociedad ecuatoriana. Para conversar sobre este tema hemos hecho contacto telefónico con el asambleísta de Pachacuti, Clever Jiménez. Asambleísta, Washington Delgado lo saluda para que la ciudadanía esté enterada cuál es el contexto del caso Palo Azul para luego entrar en las acusaciones que usted plantea. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Washington. Un saludo a todos los amigos de Guayaquil y a todos quienes nos escuchan a nivel del país. Muchas gracias. Mire, Washington, el asunto del caso Palo Azul es un caso completamente emblemático. Es un caso que viene no de ahora, de años atrás, de unos 10, 11, 12 años atrás. Es un problema que básicamente está ligado a un conflicto donde dos campos, a ver, el bloque petrolero 18, que estaba en manos de los Isaías y posteriormente en manos de Petrobras, y el campo Palo Rojo, que estaba en manos de Petroecuador. Un bloque que estaba en manos de los Isaías y de Petrobras es un campo que no tenía petróleo, 2 millones de barriles de petróleo. O sea, no significaba créditos económicos comercialmente hablando. Y el campo Palo Rojo, que está en manos de Petroecuador, que tenía alrededor de 100 millones de barriles de petróleo, un petróleo liviano que era rentablemente comercial. Entonces, ahí nace el problema. Cuando no tienen petróleo los del bloque 18 de la familia de los Isaías con Petrobras de Brasil, resulta de que ahí hacen una tránsfuga y ellos manifiestan y dicen con intervención de los propios funcionarios de Petroecuador de que el campo era unificado. Unificado, Unificado, hay un problema. Pero eso que sea unificado el campo, lógicamente que ahí pueden intervenir las dos partes, tanto Petroecuador como los que tenían el bloque 18, Petrobras en este caso, para que puedan explotar conjuntamente el bloque que era unificado. Unificado significa de que ambos bloques... Claro, es decir que el bloque que no tenía petróleo sacaba del bloque que sí tenía petróleo. Claro, porque estamos unificados internamente. Así es. Pero resulta que se hace una serie de estudios. Se hacen una serie de estudios y luego de los estudios se determina claramente, por ejemplo, en el tiempo de don Alberto Costa, se crea una comisión interdisciplinaria donde a través de los estudios se determina de que el campo no era unificado, de que no tenía ninguna unificación. ¿Por qué? Porque se abre un pozo intermedio. Y dos pozos están al uno extremo y al otro extremo, con petróleos diferentes, porque hay que considerar una cosa importante. El petróleo que tenía, o el crudo que tenía, en este caso el bloque 18 de la familia Isaías y Petrobras, él botaba 2 millones de barriles de petróleo dentro de un crudo de 22 grados API. Mientras que el petróleo que estaba botando el campo que está en manos de Petroecuador, botaba un petróleo o un crudo de 26 grados API. O sea, eran petróleos diferentes. Había una diferencia de calidad. ¿Cuál de los dos era de superior calidad? El que está en manos de Petroecuador. Pero solamente con ese elemento era fácil de entender para cualquier persona que inclusive no conozca de petróleos, de que no era unificado. Porque al ser unificado tenía que ser una sola clase de petróleo. El mismo petróleo, claro. Claro, pero cuando abren el otro pozo intermedio, resulta que no encontraron petróleo, lo que encontraron fue agua. O sea, el campo entonces sí estaba compartido, o los bloques sí estaban compartidos, pero por agua, no por petróleo. Ahora, asambleísta Clever Jiménez, ¿por qué entonces dice el doctor Galo Chiriboga, fiscal general de la Nación actual, que no ha determinado ninguna, digamos, de estas indelicadezas o como quiera llamarse, la Contraloría General del Estado en 3 informes que ha realizado? A ver, no, en el informe del año 2003, la Contraloría claramente establece y determina, aunque es un poco tibio el informe, pero recomienda finalmente de que se abra un pozo intermedio. Eso dice la Contraloría en el año 2003, que se abra el pozo intermedio, pero nunca se abrió ese pozo. Se lo abre ya en el año 2006. Y en el 2006, una vez que se abre el pozo, recién se dan cuenta de que el campo no ha sido unificado. Pero las propias autoridades del Ministerio de Petroecuador determinan que el campo no ha sido unificado. Entonces ahí interviene el propio doctor Galo Chiriboga Zambrano. Cuando cuando era ministro de Energía y Minas, disuelve esa comisión interdisciplinaria y contratan a otra empresa, a Garden Clay y Asociados. La contratan para que una empresa internacional
venga y determine si el campo era o no era unificado. Pero ¿quién era esa compañía Garden Clay? Esa compañía estaba ligada a Petrobras. Era una compañía que trabajaba para Petrobras. Petrobras implicada en el mismo problema, o sea, había conflicto de intereses. Ya, es decir, para que esto también sea del dominio de nuestros amigos oyentes. En esa época entonces se contrata, porque tengo la información también del mismo fiscal, el doctor Galo Chiriboga, dice, incluso hay informes de compañías internacionales que establecieron que no era unificado el campo, pero usted manifiesta que era una empresa interesada porque era relacionada con Petrobras, una de las compañías implicadas en este tema. Pero claro que sí, o sea, Garden Clay Asociados era una compañía que podemos revisar en los documentos que yo tengo y que son públicos, de que era una compañía que estaba siempre contratando con Petrobras. O sea, estaba asociada aquí a Petrobras. Entonces no podía decir de otra manera. O sea, la contrataron ¿para qué? Para que diga finalmente sí, el campo es unificado. ¿Pero por qué? Porque ya hasta esa fecha se habían llevado la mayor cantidad de petróleo del sector, del campo que le pertenecía al Estado ecuatoriano. O sea, pero imagínese usted, si ambos pozos tienen petróleo crudo diferente, imposible que sea unificado. O sea, estaba por demás claro de que nunca fue unificado. Ahora, usted sabe, asambleísta Clever Jiménez, que el fiscal tiene su autoridad, el contralor actual tiene su autoridad. En el momento en que ellos establecen que no hay motivo para el juicio, ¿cree usted que esto pues va a ser ya la decisión definitiva de la justicia ecuatoriana? No creo. Yo tengo otras esperanzas, tengo todavía otras opciones. Otras opciones. Mire usted, ¿qué es lo que pasa con Galo Chiriboga Zambrano? Él al menos debió excusarse. A ver, todo el país conoce que quien impugnó la candidatura de Galo Chiriboga Zambrano fue precisamente Clever Jiménez, fiscalía de asambleísta. Impugnamos la candidatura de Galo Chiriboga Zambrano para que sea fiscal general del Estado. Por un lado. Por otro lado, el propio Galo Chiriboga Zambrano tiene conflicto de interés en dos circunstancias. Cuando fue presidente de Petroecuador, y permítame aclarar esta cosa al país, que es necesario que conozca. Cuando fue presidente de Petroecuador en el año 2005, ¿qué es lo que hace Chiriboga? Mire, en esa fecha, la empresa Petrobras transfiere derechos y obligaciones a la empresa Teikoku, una empresa japonesa, donde le tiene las acciones en Argentina. Pero Teikoku ni siquiera se encontraba registrado aquí en el país, ni calificada por Petroecuador. Transfieren las acciones, eso era causal de caducidad. Pero ¿qué es lo que hace más adelante Galo Chiriboga Zambrano? Meses después, califica y registra a la empresa Teikoku. O sea, es lamentable lo que hace Galo Chiriboga Zambrano. Él tenía enormes conflictos de intereses, porque incluso en el caso Palo Azul, yo le pedí al fiscal Washington Pesantes en ese entonces de que también involucren a Galo Chiriboga Zambrano en el proceso, porque él tenía responsabilidad directa en este caso. Asambleísta. Sin embargo, no lo hacen. Pero permítanme una cosa importante que sepa el país, es que eso trae cola. Exactamente lo mismo hizo la OXI, no sé si usted recuerda la OXI. La OXI hace exactamente lo mismo, transfiere derechos y obligaciones a Encana. A Encana de Canadá, sí. Igualito que Petrobras. Inclusive le cuento que tenemos el libro de Carlos Pareja Llanuselli. Él era uno de nuestros invitados permanentes aquí para hablar de este tema, que finalmente le valió trascender ante la opinión pública y ahora es colaborador del gobierno. Imagínense ustedes, pero mire, ¿qué es lo que pasó con la OXI? La OXI se va del país bien ido porque se fue cediendo derechos y obligaciones sin el permiso del Estado ecuatoriano, perfecto. Pero ¿por qué nos demanda la OXI? La de OXI no nos demanda porque se fue del país, nos demanda por discriminación. Ese es el punto. Entonces nos demandan el sheriff diciendo, ¿cómo así a nosotros nos aplicaron la ley? ¿Por qué no le aplicaron a Petrobras? Entonces, ¿y ahí cuánto nos están ganando en la OXI? La OXI nos está ganando alrededor de $3.000 millones, más 2.400 millones aproximadamente que perdimos por el petróleo que se llevó Petrobras y la familia Isaías allá en el bloque 18 y el campo Palo Azul. Estamos perdiendo más de $5.000 millones por esta irresponsabilidad de estas autoridades, principalmente de Galo Chiriboga Zambrano. Asambleísta Clever Jiménez, ¿cuál es el objetivo o las razones por las que usted pide entonces, me imagino para continuar en este tema, a la Corte Nacional de Justicia y a la jueza Lucy Blasio que se excuse del caso al fiscal Galo Chiriboga y a la asesora Cecilia Armas? Vea, porque ellos tienen conflictos de intereses, porque ahí hay una relación y una conectividad directa entre Galo Chiriboga Zambrano, doña Lucy Blasio, doña Cecilia Arias, que es subrogante del propio Galo Chiriboga Zambrano. Ellos tienen conflicto de intereses, ellos debieron haberse excusado, pero no lo hicieron. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es llamarlo a juicio político Galo Chiriboga Zambrano por ese acontecimiento. No solamente por estos años, sino inclusive por el acontecimiento del 30 de septiembre. Usted tiene esperanza, dijo hace unos minutos atrás,
Primero, ¿tiene esperanza en que realmente se dé el juicio político en la Asamblea Nacional? ¿Tiene esperanza de que continúe la investigación sobre sus denuncias? Yo tengo esperanzas en eso, aunque un poco bien pálidas las esperanzas, pero las tengo. Y lo último que debemos perder los ecuatorianos es eso. Y ojalá podamos ya en las elecciones ganar y que venga otro gobierno para que se haga justicia. El correísmo no va a durar toda la vida. En cualquier momento habrá justicia en el país y tendremos que hacer respetar la verdad y que otra vez se revierta al Estado ecuatoriano las enormes cantidades de dinero que estamos perdiendo. Lo ideal en este informativo, y le hablo a título personal, inclusive, asambleísta Cleber Jiménez, fuera esto, que se transparentara, si hay una denuncia, que se investigara, que se nos dijera a los medios de comunicación, a la opinión pública en general, a la ciudadanía, si es que la denuncia tiene o no fundamento, que se refutara, en fin. Yo lo dejo con su despedida y siempre esperanzado en que usted, como se ha impuesto esta misión de defender los intereses de los ecuatorianos, si va a continuar en la investigación de este tema del Palo Azul, lo dejo con ese mensaje también de la esperanza en la justicia ecuatoriana. Sí, ingeniero Washington, yo quiero agradecerles a ustedes por la entrevista, pero mire una cosa elemental. ¿Qué es lo que está pasando? Yo comparto con ustedes, entonces quisiéramos encontrar resultados y que nos digan las autoridades, esto hemos investigado, esto hemos encontrado. Yo he denunciado por caso de 30 de septiembre al presidente de la República, y ese mismo Washington Pensante el día sábado pasado acaba de pedir que se archive o se desestime la denuncia presentada por mí, que se la califique de maliciosa y temeraria. Y mire usted, el mismo Galo Chiriboga pide esto. O sea, lamentable lo que pasa en el país, no ha hecho ninguna investigación. ¿Dónde están los asesinos de los muertos? ¿Dónde está el irresponsable que ordenó disparar contra el hospital? ¿Dónde están los supuestos secuestradores del presidente de la República? No hay absolutamente nada, todos siguen en impunidad, sin embargo piden que se declare maliciosa y temeraria para tratar de callar mi voz de protesta. No lo van a conseguir, con mayor fuerza. Y si me llama a juicio penal el presidente de la República, qué bien que lo haga. Y ahí nos veremos en los tribunales para yo poder justificar que nunca lo calumnié, que mi denuncia no tiene nada de malicia, que yo he actuado en base a la verdad y a los documentos que reposan en mi oficina. Muchas gracias entonces, asambleísta Cleber Jiménez. Siempre la Constitución lo ampara, no solo para crear leyes, usted como asambleísta, sino también para fiscalizar en defensa de los intereses del país. Muy amable, muchas gracias. Muy amable, ingeniero, muchas gracias. Muy bien.